Dios siempre envió al profeta Jeremías y a todos los profetas, dándoles una señal de la vida cotidiana para enseñarnos a nosotros lecciones en nuestra vida espiritual. En todas las escrituras encontramos a Dios enviando a los profetas y tomando de una acción que nosotros hacemos nosotros todos los días, diaria, la toma Dios para mostrarnos una verdad espiritual y la podamos comprender nosotros lo que Dios quiere decirnos. Así que Jeremías fue a la casa del alfarero y cuando llegó a ese lugar encontró al alfarero ya sentado sobre la rueda y ya tenía el barro sobre la rueda para trabajar. Pero la alfarería no consta solamente de que el alfarero ya tiene preparado el barro en esa condición para trabajar. En la alfarería el barro primeramente se escoge. Y cuando el barro se escoge es polvo. El barro es polvo. Eso es el barro, ¿verdad? Así que el alfarero tiene que hacer el trabajo de ir a escoger aquel barro y pasarlo por el proceso de la limpieza primeramente. Es importante darnos cuenta de que la alfarería, que usted puede ir y ver algún video de cómo es el alfarero hoy, no es lo mismo con el alfarero que le habló Dios al profeta Jeremías. Ahora las ruedas son eléctricas. En aquel tiempo que Dios le habló a Jeremías, el alfarero con el pie movía la rueda. Así que el alfarero no podía desconectar ninguna parte de su cuerpo para trabajar el barro, ni el pie ni las manos. Es todo su atención estaba sobre el barro. Ahí estaba la atención del alfarero. Ahora está, si usted lo ve, es eléctrica, la ponen eléctrica, va girando y el que la moldea solamente está trabajando con el barro, pero no está teniendo toda la función como lo hacía en el tiempo de Jeremías. Era un trabajo mayor el que se hacía para trabajar el barro. La escritura nos muestra que Dios es el mejor alfarero. Porque del polvo hizo un diseño maravilloso Dios. Del barro hizo el diseño suyo y mío. ¿Cuántos dicen amén? De ese barro, de esa materia, el Señor lo tomó y lo formó. Y formó y sopló sobre él y le dio aliento de vida. Maravilloso es nuestro Dios. Por lo tanto, Él es el mejor, el único y el primero y el mejor alfarero. ¿Sí? Dios sabía lo que le decía a Jeremías y sabía lo que quería hablarle a su pueblo. Eso usted lo encuentra en el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 7. Dice que entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue un hombre, un ser viviente. Por lo tanto, Dios es el mejor alfarero para todos los hombres. Él fue el que hizo el diseño maravilloso suyo y mío, aunque a veces no estemos satisfechos, ¿verdad? Aunque a veces nos parezca que hay algunas cuestiones ahí que debieron haber sido corregidas en el proceso, el mejor alfarero fue Dios. Por lo tanto, lo que Él ha hecho ha sido bueno. Así dice la palabra, que cuando Él terminó de diseñar al hombre, dijo, y todo era bueno delante de Dios. Así que el Señor es el mejor alfarero, pero ese barro se dañó. Ese barro se dañó a causa del pecado. A causa del pecado de Adán, el hombre sufrió un daño espiritual y también físico. Porque el cuerpo también Dios tendrá para él una restauración. El cuerpo es parte importante de lo que Dios hará. Por eso nos resucitará el Señor. Por eso nos transformará. Porque el cuerpo delante de Dios también es importante. Aunque el cuerpo va a regresar ¿a dónde? Al polvo, de donde fue tomado. Pero Dios también para el cuerpo tiene cuidado de él. ¿Ok? Entonces, el barro, mis hermanos, la primera lección que tenemos que aprender es que el barro necesita un ingrediente importante para formar la arcilla, y es el agua. Cuando el que prepara el barro lo cuela y se asegura que no haya ninguna basura, ningún sucio, necesita el ingrediente del agua para unificar las partículas
de la arcilla. Imagínese al alfarero dándole molde al polvo ahí. ¿Cómo sería eso? Una polvarera, ¿verdad? Una polvarera, todas las partículas esparcidas. Así que el alfarero necesita, lo primero que necesita después de hacer ese proceso es tomar ese polvo, el barro, y agregarle el agua y hacer la mezcla y trabajar en ella amasando la mezcla con el agua. El agua representa al Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo es esa agua que es la única que puede hacer un cambio en la naturaleza de la arcilla, porque es polvo, pero al unirse al agua toma otra naturaleza, una naturaleza que es moldeable, una naturaleza con la cual se puede trabajar, una naturaleza con la cual se puede hacer un diseño, que es el proceso de un jarrón, de una taza, de un vaso, cuando lo toma el alfarero. Es necesaria el agua, es necesario el Espíritu Santo de Dios, para que entonces nosotros podamos ser flexibles a la transformación que Dios quiere hacer dentro de nosotros. Amén. Vamos a leer el Juan capítulo 7, versículo 37, para apoyarle la importancia del agua en nuestra vida, que es el Espíritu Santo. Dice Juan 7:37, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, fíjese que el llamado es individual cuando el Señor lo hace. Si alguno, el que sea, de cualquier color, de cualquier nación, puede. Dice, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Miren la puerta maravillosa de salvación que está abriendo Jesucristo por medio del Espíritu Santo. Versículo 38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y la misma Escritura nos contesta en el versículo 39 y dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había aún sido glorificado. Que estaba representando Jesús como es esa agua maravillosa de vida, esa fuente que podía correr por todo nuestro ser, transformando, sanando, restaurando nuestra vida, el Espíritu Santo de Dios. Y ahí está Jesús, ¿verdad? Abriendo la puerta para todo aquel que quiera esa agua maravillosa, entonces la puede recibir por medio de Jesucristo. Amén. Así que el barro necesitaba esa agua. Y el alfarero tomó el agua, la mixtió y hizo la masa, ¿verdad? Y en ese proceso, cuando ya la tiene lista, es cuando se sienta en la rueda y ahora vamos a trabajar. Y es el momento en que llega Jeremías. Jeremías llega cuando él ya está sentado en la rueda, ¿sí? Es cuando él se presenta y está ahí trabajando en esa rueda. Esto siempre va a representar nuestra vida espiritual todos los días en las manos del Señor. En las manos del Señor, esa rueda representa el equilibrio en el cual Dios quiere que nosotros estemos cuando iniciamos nuestra vida cristiana, porque representa también nuestra madurez espiritual. Amén. El proceso por el cual y tendremos que pasar toda nuestra vida. ¿Ok? Ahora, ¿cómo el alfarero al sentarse ahí y poner el barro y equilibrarlo lo va a formar? El alfarero literal, él se sienta y va dándole al barro, va trabajando el barro de tal manera que con sus manos va presionando, va formando conforme el diseño que él tiene preparado en su mente, ¿verdad? Él ahí se siente, en un lado se aprieta, en otros mete, en otros saca, pero él está trabajando el barro sin perder nada de lo que tiene ahí. También siempre usa el alfarero una esponja húmeda y siempre permanece esa esponja ahí humedeciendo y derrama agua sobre el barro para poderlo moldear. ¿Cómo usted y yo vamos a ser moldeados? Con la palabra de Dios. Es el segundo punto, porque solo la palabra de Dios
nos puede formar y nos puede limpiar. Es el segundo punto. Mire lo que dice 1 Tesalonicenses 2:13. Dice así: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad palabra de Dios, la cual actúa en los creyentes. ¿Qué hace la palabra cuando lo oímos y la creemos? Actúa en nosotros. Hay un efecto en nosotros, porque la palabra de Dios es espíritu. Jesús le dijo: mis palabras son espíritu y son vida para cada uno de ustedes. Así que la palabra actúa en nosotros cuando la oímos y creemos que es la palabra de Dios, así como la creía Jeremías, hermano. Jeremías le decía: levántate, vete a la casa del alfarero, y Jeremías se iba. No argumentaba: ¿y para qué? ¿Y ahora por qué el alfarero? ¿Y qué cada cosa se te ocurre, Señor? No, hermanos, vete, levántate. Y iba Jeremías, tenía una confianza absoluta en la palabra de Jehová. Él sí comprendía totalmente lo que Pablo nos enseñó después de Romanos capítulo 8, 28, 29, que todas las cosas obran para bien para los que aman a Dios. Jeremías, si Dios lo dice, así es, y yo voy donde Él me manda. Y era una seguridad total que lo que Dios decía, así era. Donde lo mandaba, ahí iba Jeremías, ¿verdad? Esa confianza total debemos tener nosotros en la palabra de Dios cuando lo oímos. Si es de Dios, aunque a mi oído y mi entendimiento suene rara, suene que no puede ser, voy a hacerla como el Señor dice, y vamos a ver la mano de Dios moverse con poder en nuestra vida. Porque si lo ha dicho Dios, así es. También Juan capítulo 15, versículo 3, el Señor hablando de la iglesia, hablando de mantenernos unidos a Él, en el capítulo 15, les dice diciendo que nosotros somos los pámpanos. El Señor les dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Sí? ¿Qué significa? Que la palabra es la que nos limpia todos los días, que vamos a ella, la escudriñamos y la ponemos por obra. La palabra, ¿qué es lo que está haciendo? Nos está limpiando. Por eso les decía que cuando ya el barro es puesto, es el proceso en el cual entramos y permanecemos siempre, con la ayuda del Espíritu Santo, siendo formados por la palabra de Dios. Amén. También nos dice 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios es la que hace todas esas funciones en la vida del creyente. Por eso cuando lo oímos y creemos, ella actúa en nosotros, conforme a la respuesta que nosotros damos de la palabra de Dios. Amén. Pero ¿qué pasa cuando el alfarero pone, dice la escritura en el versículo 4, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor? ¿Qué pasa cuando él está trabajando el barro? Y así como Jeremías pudo ver que lo está trabajando y la vasija que está formando el barro no tiene la condición que necesita para hacer el diseño que él quiere. ¿Qué es lo que hizo el alfarero? Con la vasija que estaba haciendo Jeremías, llegó y dijo: ay, aquí está el alfarero, mira cómo trabaja, cómo presiona. De repente vio que el barro se iba por un lado y por más que el alfarero le hacía, el barro se iba. Dice la escritura que hizo, dice que lo que hizo el alfarero, volvió y hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. ¿Qué hizo Dios con la vasija? Que se resistió. ¿Qué hizo Dios con la vasija? Que se salió del equilibrio del torno donde lo tiene el alfarero. ¿La desechó? No. ¿Qué hizo? La tomó una vez más, deshizo el diseño que tenía y la preparó para hacer un nuevo
diseño. Amén. ¿Qué tenemos que aprender nosotros? Nosotros estamos en Cristo. Así que nosotros permanecemos siempre en las manos del alfarero. Cuando nosotros, por causa de que no queremos que el Espíritu Santo sea el que gobierne nuestra vida, y le permitimos a la carne que esté gobernando en nosotros, es cuando Dios nos quiere formar y nosotros resistimos. Dios quiere enseñarnos y nosotros nos ponemos rebeldes. Entonces el Señor dice, esta vasija la deshaceré y haré otra. O sea, el trato será diferente para la vasija, pero la finalidad es que Dios no la desecha. Él siempre tendrá la paciencia de estar trabajando con la vasija. Amén. La escritura no dice se acabó, la tiramos esta vasija. Dice, tengo la paciencia de deshacerla, y si vuelve a hacerme lo mismo, ¿qué va a hacer el alfarero? La vuelve a tomar, la vuelve a deshacer y la vuelve a trabajar. Pregunta, ¿quién es el que sufre? El alfarero, que cuando va diseñando y mira que se le va saliendo por este lado, le aprieta y la empuja, y cuando ve que por el otro lado entonces viene y otra vez le empuja. ¿Quién sufre? ¿El alfarero o el barro que está siendo moldado? El barro que está siendo moldeado por el alfarero es el que no pasa el proceso. Es el que no puede pasar, pero el alfarero va a seguir empujando, jalando, quitando, rodeando. Él va a seguir haciendo un diseño maravilloso, porque ese es el propósito de Dios en su vida y en mi vida. Que desde que venimos a Él nos entra con el Espíritu Santo, nos pone ahí y empieza la lucha entre la carne y el Espíritu.